Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Los Comulgantes de Ingmar Bergman. Quizá para la mayoría de ustedes, los que no sean de mi generación, les resulte muy difícil entender lo que fue Ingmar Bergman, sobre todo, iba a decir en Europa, pero fundamentalmente en España a partir del inicio de los años 60. Pocos directores ha habido con la fama y el prestigio de él, quizá Hitchcock, pero Bergman era algo que se iba a ver como, nunca mejor dicho, como cuando se va a misa. Curiosamente, el descubrimiento de Bergman no viene de la crítica europea, porque durante muchos años, en los últimos 40, los primeros 50, Bergman habitualmente iba al Festival de Cannes y volvía y no pasaba absolutamente nada, no le daban ningún premio. Tuvo que ser ya en el inicio del 52 o el 53. Y curiosamente el descubrimiento de Bergman viene del otro lado del Atlántico. Los críticos uruguayos, los críticos argentinos son los primeros, tienen la suerte de ver las películas de Bergman, se dan cuenta de que Un verano con Mónica es una película realmente extraordinaria y muy distinta de su tiempo, y sobre todo Homero Alsina Tevenet, que era un estupendo crítico, es el que apunta a la posibilidad de que Bergman es uno de los grandes maestros contemporáneos. Después, en España, el primero que nos habla de Bergman es ni más ni menos que Carlos Fernández Cuenca, y al Festival de Cine de Valladolid corresponde el mérito de haberle traído y haber llegado, me parece que el año 60, el 7º sello, que fue un suceso y ganó el Lábaro de Oro, que es el premio más importante de Valladolid. Al año siguiente fue precisamente El manantial de la doncella, que ganaría el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Ya Bergman es incomparablemente uno de los estrellas de la cultura nuestra, y bueno, luego ya vienen las otras películas, entre ellas Los Comulgantes, que me parece que yo pude ver con el señor Jiménez Rico, que está aquí a mi lado, en el Festival de Valladolid del año 65, creo recordar. La vergüenza, bueno, todas las películas de Bergman. Evidentemente, Bergman, además de un fenómeno sociológico que se produce en España, ocurren cosas muy curiosas con él. Se estrena el 7º sello una sola semana en el Palacio de la Música y tiene tanto éxito que meses después vuelven a ponerla otra vez una sola semana en el Palacio de la Música. Total, que digamos que las élites y lo intelectual que mueve el caldo de cultivo español apoya por Bergman de una manera tremenda. Y bueno, poco a poco, espaciadamente, se van estrenando sus películas. Hoy no cabe duda de que obras como Fresas salvajes o Silvestres, podríamos decir, Gritos y susurros, Fanny Alexander, son películas que han, no sé, cimentado realmente el cine europeo y, por qué no decir, el cine mundial. Esta película de Los Comulgantes es una película muy especial, una película que le costó mucho trabajo filmarla y, en cambio, quizás la película más breve en cuanto a metraje. Es una película que yo creo que es puro Bergman, es una película como una pieza de cámara, decía él, y efectivamente así lo es. La interpretación, el gusto por la fotografía y por el detalle, y sobre todo ese tipo de cine, digamos, de ideas, que es lo que a él le fascinaba, nos presentan un problema de conciencia, de fe, de amor y de desamor, con una sensibilidad especial que es la de Bergman. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Señor Jiménez Rico, como decía antes, muy buenas noches. Viste sentado a mi lado, me parece, yo a tu lado, la película Los Comulgantes, y nos impresionó mucho, recuerdo, al salir del cine, el catarro que tenía el protagonista, que era un personaje muy afinado con esa tos continua. Es que yo creo que una de las cosas más logradas de la película es esa atmósfera de destemplanza, no solo destemplanza física, porque el protagonista tiene ese resfriado que se huele y que se palpa, sino de destemplanza sentimental, emotiva. Es curioso que el día 30 de julio de 2007 fallecieron Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni el mismo día. Esto, que parece que era una especie de destino que les unía, en España estuvieron muy unidos los dos en los años 60, porque eran dos mitos de los festivales de Cannes, de Venecia, que a Madrid o a España llegaban con dificultad porque los señores de la censura no les parecían personajes muy recomendables. Bergman al final consiguió estrenarse gracias al Festival de Valladolid, que es el que le dio la oportunidad, y también gracias a unos doblajes un poco manipulados en su momento, porque donde en el original había dudas,
en la versión española había seguridades, donde en el original había incertidumbres, en el doblaje había certidumbres. Esta es la tercera de una trilogía de películas que hizo Bergman. Él mismo lo dijo, sobre el silencio de Dios. Son como un espejo, el silencio y los comulgantes. Según ha dicho Bergman, esta era su preferida. Quizás porque consiguió hacerla con más libertad que otras, porque hubo una casualidad, y es que el gran ejecutivo de la productora oficial sueca se puso enfermo, y gracias a eso Bergman pudo hacer lo que le pareció. Y entonces hizo esta película, que es de un misticismo absoluto en los contenidos y de un ascetismo y desnudez en las formas. Yo diría que es un ejemplo de sobriedad narrativa. Las escenas, si ustedes se dan cuenta, las escenas aisladas están rodadas casi en tiempo real. Luego hay un ligero encadenado que pasa a otra escena que está rodada en tiempo real. No hay música, no hay subrayados, no hay adornos, y el único sonido que se oye es el ambiente, no demasiado lleno, y un tic-tac de un reloj y alguna campanada. Yo diría que esta es una película en que no acaba de lograr la sencillez desnuda que quizás él buscaba, porque no puede evitar que mantiene un aroma de solemnidad y trascendencia, porque la película evidentemente es todo menos trivial y banal. Yo, no sé, recuerdo una frase que se le adjudica a Billy Wilder, que decía, o eso dicen que decía: solo hay algo que odio más que el que no me tomen en serio, el que me tomen demasiado en serio. Bueno, pues yo creo que es un riesgo que Ingmar Bergman siempre tuvo que afrontar con las películas que hizo en la década de los 60. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Esto, haberlo dicho tal y como lo has dicho ahora, a principios de los 60, hubiera sido... Me hubieran matado. Miguel María, buenas noches. Sí, buenas noches. No recuerdo si fue también, no en la butaca de al lado, pero en la fila de delante o después, 67 o 68, que vimos La Vergüenza en Valladolid, Escamen, 68, 69. Un año que para ti luego tuviste problemas y estuvimos allí todos dándote una especie de aplauso, y luego publicamos que te habían más o menos detenido por el problema de Buñuel, me parece que fue aquello, un ¿no? premio a Buñuel. Quiero decir con esto que desde que estamos hablando del 60, estamos en el 68, 69, Bergman era un fijo de Valladolid, ¿no? Cada película que terminaba iba a Valladolid. Hombre, ¿no? Lo del cine religioso y valores humanos le cuadraba. Claro. No, y luego, parecía hecho para él. Y luego hicieron retrospectivas. Sí. Vamos, a Bergman se le conoció en Valladolid. Claro. Bueno, tienes